De tema, vamos a hablar de lo que significan las exportaciones y la utilización de la moneda extranjera del dólar, cómo esto está afectando. Y por eso hemos invitado al gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que tiene la sede en Santa Cruz, Gary Rodríguez, quien exactamente nos dirá cómo esto está afectando a los exportadores y también a quienes hacen las importaciones. Entonces, adelante, ingeniero Gary, por favor. Muy buenas noches, Miroslava. Gracias por su invitación. Un saludo a la audiencia de su programa. Bueno, el tema del dólar no es algo menor. Hay que decirlo con todas sus letras, así como el de los combustibles. Es una preocupación. Todos quisiéramos estar en la normalidad del año 2024. Hay formas de llegar a aquello, pero tenemos que convivir con esto que estamos viviendo. Dólares existen. Hay una escasez relativa de dólares. El problema es de que hasta el año 2022 finales teníamos un mercado formal, un mercado legal, que era el bancario y el de las casas de cambio, y teníamos un mercado paralelo. Hoy día no tenemos mercado paralelo, tenemos un mercado negro que nadie lo regula, que prácticamente equipara lo que está aconteciendo en el sector legal, formal, y lo supera. Pero no hay una alternativa de competencia en el mercado libre como antes. Recordemos que hasta antes de que ocurra esta situación de la escasez relativa de dólares, y hasta el día de hoy todavía el tipo de cambio es 6.86, 6.96, y la ASFI permitía y permite a los bancos y a las casas de cambio comprar en 6.85 y vender en 6.97. La ASFI ahora ha fijado un techo a lo que es la comisión de transferencia, que debe utilizar entre 5 al 10% para los dólares o divisas que salgan al exterior, con lo cual ese dólar hoy día cuesta casi 7.70 bolivianos la unidad en el sistema bancario y también en las casas de cambio. Pero el problema es de que aquí es donde están faltando los dólares. En el sector ilegal, vamos a decir, o no formal, del mercado negro, no hay restricción de dólares, pero el dólar está por encima de los 8 bolivianos, ¿no? 8.30, 8.40, 8.20, dependiendo el lugar y la cantidad. Y eso nos afecta a todos. Afecta al importador, que necesita las divisas para traer eh, las mercaderías, los productos también para comprar servicios. Al sector exportador le afecta, porque el sector exportador hace contrataciones de transporte internacional, seguros, pago a forwarder, puertos, barcazas, etcétera, y eso se hace en dólares. Y nos afecta a todos los bolivianos, en definitiva, ¿por qué? Si el producto que va a entrar va a costar más, eso se va a reflejar en el precio de venta y eso va a significar tanto un mayor costo para el productor cuando compre maquinaria, compre insumos, vehículos, etcétera, como también para el consumidor en los bienes que ya se produzcan con esos mayores costos o los bienes que llegan más caros desde el exterior. Y por supuesto también le afecta al exportador porque va a perder competitividad. En definitiva, el dólar, así como los combustibles, lo que pase con ellos, va a afectar absolutamente a todos los bolivianos por angas o por mangas, como se dice. ¿Y cómo están viendo el tema del acercamiento del gobierno? El gobierno ha asegurado que quiere que de alguna forma el empresariado pueda trabajar, o sea, de una mejor manera. Entiendo que también con la banca se ha determinado tomar ciertas restricciones en el uso del dólar, sobre todo para los ciudadanos que hacen compras por internet o que tienen que ser también las casas de remesas que tienen que hacerse envíos desde Bolivia hasta el extranjero en dólares, se reduzcan a la moneda nuestra y que lleguen la moneda del país de destino. Entonces, son varias restricciones que se han tomado que parecen pequeñas y no muy importantes, pero sí lo son porque se van sumando, ¿no? Entonces, con el empresariado, ¿cómo se va a plantear poder superar esto? A ver, nosotros creemos que la solución estructural eh, a este problema tiene que ver con una agenda público-privada
donde el sector empresarial tenga garantías, ¿no? Nosotros creemos en un país exitoso, en un país digno y soberano, como se escucha desde las esferas gubernamentales, pero nosotros le hemos añadido algo de cómo llegar a ser el país digno y soberano. Entonces necesitamos una Bolivia digna, productiva, exportadora, para llegar a ser efectivamente un país soberano. Un país soberano es un país sólido, un país con una economía fuerte, solvente, donde hay una integración entre el sector público y el sector privado, entre gobernantes y gobernados. El 19 de febrero pasado hubo una reunión, la primera reunión de ese portento y con resultados, diríamos, después de más de 3 años de gestión. Eso nos debería llamar a la preocupación. ¿Y por qué se dio esa reunión entre las máximas autoridades estatales, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de Desarrollo eh, Productivo, Economía Plural y de Planificación del Desarrollo, más la directora de ASFI y el presidente del Banco Central de Bolivia, con presidentes y gerentes de 13 instituciones empresariales? ¿Por qué se dio esa reunión? Por una emergencia, por una necesidad, por una parte, de dar una solución a este tema del dólar, a la escasez del dólar relativa, reitero, porque dólares hay, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas Públicas en enero de este año, está registrado por la prensa, ha dicho que hay por lo menos 10.000 millones de dólares en poder del público que no están dentro de la economía formal, dentro del sistema bancario, ¿no? Y hay dólares, aunque escasos, en la banca. Entonces, dar solución a la escasez relativa de los dólares por una parte, pero también garantizar la provisión de combustible, porque hay dos actores en relación al comercio exterior, a la importación y al uso de dólares: el sector privado y el sector estatal. El sector privado nunca ha tenido problemas para financiarse, es porque generaba exportaciones que cubrían sus importaciones, incluso prodigando excedentes. Y el sector público hacía lo propio, ¿no? En los años 2013, 2014 exportábamos más de 6.000 millones de dólares en lo que son ventas de gas natural, ventas de urea, ventas de GLP, y las importaciones de combustibles en esos años eran de 921, 829, digamos que 1.000 millones de dólares. O sea, nos sobraba mucho dinero. El problema es que ahora eso ha cambiado, ¿no? Las exportaciones el año pasado del sector hidrocarburos han sido de un poquito más de 2.000 millones de dólares, y las importaciones en el 2023 de diésel y gasolina casi 2.850 millones. Entonces, aquí hay un problema en el sector público. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, el Banco Central ha emitido bonos en dólares para captar, para poder entregar esos dólares a IPFB. Hay que recordar que el Banco Central es el que mune de dólares al gobierno para proyectos, yacimientos para la importación de combustibles y además para pagar el servicio de la deuda externa. ¿Ok? Eso es lo que hace el Banco Central. Pero en el sector privado no necesitamos sino los dólares para la importación de los combustibles, perdón, de los bienes tangibles y también de los servicios. El problema es que ahora hay un desbalance. El año pasado se exacerbaron las expectativas de la gente. Lamentablemente, nosotros fuimos fuertemente críticos en eso cuando se dijo de todo en relación a la economía, que estábamos al borde del precipicio, que estábamos raspando la olla, que estábamos vendiendo las ollas de la abuela, que venía una devaluación, etcétera. Entonces, eso que ocasionó en la gente una enorme preocupación. Y las expectativas de ser racionales pasaron a ser adaptativas. Entonces, hubo una sobrereacción y todo el mundo de golpe quiso tener dólares. Y entonces, ¿qué ocurrió? Un fenómeno de especulación. Vimos las colas, por ejemplo, ante el Banco Central de Bolivia. Y claro, medidas reactivas por parte del gobierno, etcétera, que no han dado los resultados esperados como hubiera sido deseado. Este conjunto de situación, Miroslava, nos presenta ahora una situación donde hay que trabajar demasiado en un aspecto que tiene que ver con la psiquis, que tiene que ver con el corazón también de la gente, que son las expectativas. Y para eso necesitamos señales. Y las mejores señales que pueden haber
es que el gobierno se comprometa con el sector público a llevar acciones hacia adelante. Sabemos que hay analistas que ponen el dedo en la llaga y dicen que para solucionar esto estructuralmente hay que eliminar el déficit fiscal, hay que eliminar la subvención a los combustibles, debe haber la liberación del tipo de cambio, hay que votar 500.000 personas a la calle, hay que cerrar las empresas públicas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿eso políticamente es viable? Y si no lo fuera, entonces, ¿qué hacemos para que esta situación se resuelva? No hay otra que un acople de fuerzas desde un punto de vista totalmente pragmático, necesario además, entre el sector público y el sector privado. Y esa agenda de 10 puntos que se pautó, reitero, en febrero pasado, apunta a ello por lo menos a dar una salida circunstancial. Si el modelo cambia o no cambia, eso se verá en el 2025, ¿no? En las elecciones y para adelante. Pero mientras tanto, estamos jugando en este marco de reglas que están establecidas a partir de las elecciones del año 2020 y las tenemos en curso, ¿no? Así es, Songari, muchísimas gracias. Entonces, rápidamente nos conectamos también con el analista económico Gonzalo Chávez. ¿Cómo está? Él está en la ciudad de La Paz, de Santa Cruz a La Paz. Nos vamos directamente con el mismo tema. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludos a Gary. Tenemos acá también al colega periodista Wilson Espinosa. Le vamos a, por favor, solicitar que tal vez responda al inicio, la última parte que ha hablado Gary, precisamente de este tema tan álgido y tan preocupante para este sector. No entendí la pregunta, no sé lo que dijo Gary. La preocupación que existe tanto en el sector exportador como importador en el tema de los dólares y las medidas que se intentan tomar bajo ese acuerdo que se ha realizado en febrero con el gobierno, que tiene ciertos puntos, que incluso se habla de ciertas restricciones, valga la redundancia. Bueno, mira, yo creo que lo que hay que ver es que estás frente al agotamiento, la muerte de este modelo primario exportador rentista que está vigente casi hace 20 años y cae sobre todo porque han matado a la gallina de los huevos de oro por gente incompetente, porque no fueron capaces de invertir en el sector de hidrocarburos. Por lo tanto, Bolivia, que exportaba 6.600 millones de dólares, ahora exporta 3.000 millones de dólares. Bolivia, que producía 60 millones de metros cúbicos por día, ahora produce 35 millones de metros por día. Y el Estado, que recibía 5.485 millones de dólares, ahora solamente recibe algo como 2.000 millones de dólares. Ha desaparecido del Estado boliviano 3.200 millones de dólares, y eso ha hecho pues, que tengas una crisis que comienza en el sector comercial, afecta al sector fiscal. Tú tienes un déficit público por 11 años consecutivos de en torno, en promedio, de 7.8%, lo cual es sumamente elevado. Entonces tú estás frente al agotamiento de un modelo económico que fracasó, ¿no es cierto?, en muchas de sus situaciones. Y por lo tanto, ahora lo que se está haciendo es intentar salvar un poco lo que está ocurriendo. El acuerdo son 10 puntos que tienen cosas interesantes, que las hemos sugerido hace muchos años. Está bien, que es bueno que el gobierno aprenda, ¿no es cierto?, de las sugerencias que le da tanto los empresarios como los analistas. Sin embargo, esas medidas simplemente es ganar tiempo y no tiene mucho impacto, porque no atacan el problema principal, que es el déficit público, les guste o no nos guste. 500.000 personas están ahí de mancagastos, no hacen absolutamente nada la mayoría y se gastan el dinero. Entonces, el país ya ha bajado sus reservas internacionales en más de 13.000 millones de dólares del Banco Central y como 3.000 millones adicionales de los bancos privados, ¿no es cierto? Entonces, se han tirado absolutamente todos los dólares que tenía el país. Entonces, ahora todas estas medidas son medidas parciales, pero piensen las reservas internacionales como una piscina gigantesca donde antes había 15.000 millones de dólares y han gastado 13.000 millones de dólares y ahora hay 1.700 millones de dólares. Y el gobierno, con todas las medidas que está intentando implementar, lo que hace es
querer llenar una piscina de las reservas internacionales con baldecitos, con un poquitito aquí, otro poquitito allá, jarritos, ¿no es cierto? Pero no tocan el agujero gigantesco que está debajo de la piscina de las reservas internacionales, que es el déficit público. Gonzalo. No, se gasta muchísimo dinero y bueno, eso es como colocar agua, ¿no es cierto?, en la arena, pues lo haces, ganas algún tiempo, sobrevives algunos meses más, pero el tema estructural es mucho más complejo y no se resuelven con estas medidas paliativas que de alguna manera, digamos, le dan oxígeno al gobierno, pero no solucionan los problemas económicos de Bolivia, ¿no? Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas noches, le habla Wilson Espinosa. Anoche lo escuchaba al presidente del Estado Plurinacional, Luis Héctor Arce, indicaba de que inclusive, o sea, la moneda, el boliviano, la moneda boliviana es muy fuerte en comparación inclusive de monedas comparando con Latinoamérica, y decía que algunos vienen a comprar moneda nacional en las fronteras bolivianas, ya sea con Chile o Argentina. ¿Esto es cierto realmente? O sea, nuestra moneda podría estar sobre el dólar, o sea, está bien fuerte, los importadores no tienen problemas al momento de conseguir dólares. No, mira, eso es, digamos, para lo marginal, para comprar algunos chicles en La Quiaca o en Yacuiba, digamos, es una idea absolutamente equivocada. Bolivia importa como 12.000, 13.000 millones de dólares, de lo cual necesita, la mayoría de eso necesita dólares, por lo menos unos 10.000 millones de dólares. El comercio mundial se hace en base a dólares, ¿no? Entonces están intentando resolver parcialmente también de manera marginal con lo que importarías o exportarías de la China, pero como tú sabes eso es muy poco. Entonces todo este tipo de discurso nacionalista de que el boliviano es más fuerte que el otro, pues se acaba muy rápidamente con una simple medida de política económica que hizo el gobierno, de decir, bueno, ahora voy a pagar 4 o 5% por los dólares del Colchón Bank, y han entrado 25 millones de dólares al Banco Central de Bolivia, y Bolivia necesita para importar por mes 10.000 millones de dólares. Entonces, esas son las proporciones, ¿no? Entonces, hay una tentativa, digamos, de ir empujando los problemas con la barriga hacia adelante, bastante primitivo, con medidas muy precarias, que lo único que hacen es ganar tiempo, ¿no es cierto? Porque tú no vas a recuperar el generador del excedente económico, que era el sector hidrocarburos, ¿no? Gracias, Gonzalo. O sea, las cosas, según usted, no están muy bien. Habrá que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que el dólar no existe hoy en día en los bancos. Cuando uno hace su depósito, le cuesta recuperar eso en dólares. No sé cómo estarán los bonos. Cortito, Gonzalo, ¿cómo están el tema de los bonos, de la confianza en el Banco Central de Bolivia? Pues juzgue usted, 25 millones de dólares en 3, 4 semanas. El país necesita, simplemente para cerrar el déficit público, 3.200 millones de dólares. Esto es ponerle como un dedal, ¿no es cierto?, a las reservas internacionales un poquito de agüita. O sea, es muy bajo. Entonces, no estamos queriendo enfrentar el problema y entonces simplemente buscamos ganar tiempo y decoramos un poco las cosas. Y bueno, digamos, yo creo que las cosas están ahí. Cuando tú vas a los mercados, los precios están cada vez más elevados. Cuando los importadores necesitan dólares, no los encuentran. Cuando tú tienes que producir y necesitas insumos, tampoco hay. Cuando tú ves cómo está el empleo en Bolivia, ves que el 80% de la gente tiene un empleo absolutamente precario, ¿no es cierto? Entonces, y además has creado, ¿no es cierto?, una nueva riqueza vinculada a ciertos grupos como son los cooperativistas mineros, que exportan del oro especialmente, que exportan 3.000 millones de dólares y pagan 2% de impuestos, 60 millones de dólares, reciben el subsidio a los hidrocarburos por más de 400 millones de dólares, tú tienes a los cocaleros que pagan muy pocos impuestos, a los grandes comerciantes que pagas poquísimos impuestos. Entonces, quieras o no, estás frente a una situación donde estás raspando la olla y has vendido las joyas de la abuela y tampoco ha funcionado. Entonces, se está queriendo dar sobrevida a un muerto que se ha olvidado de caer, ¿no? Gracias. Gonzalo Chávez estuvo acá en el programa Sin Mordaza, economista
económico, muy buenos datos nos arroja. Promedio, 10.000 millones de dólares aproximadamente necesitaría el país para reactivar lo que es el aparato. Vámonos a un corte. Así es, y volvemos con más información y otros entrevistados.